Casa del Señor. Amén o no amén. Vamos a continuar con el tema que estamos viendo acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Vamos a seguir con la tercera parte. No alcanzamos a verlo por completo la semana pasada. Y vamos a repasar un poco. En primer lugar, ¿cierto? Habíamos visto que Él nos escogió. ¿Ya? Él nos escogió. Y esa es la base para todo nuestro estudio, hermano, lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo más adelante. Esa es la base. Él nos escogió. Le dimos cierto que no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Es algo completamente que viene de parte de Dios, que a Él le plació salvarnos a nosotros, a cada uno de los que estamos en este lugar, que así espero que sea, hermano, que todos seamos salvos. Hablamos también de hacerse una autocrítica, una autoevaluación a nosotros mismos, ¿cierto? Que la misma escritura también lo dice para ver si estamos en la fe. Porque podemos ser cristianos, a lo mejor estamos engañados, estamos viviendo una religión a lo mejor, un cristianismo falso y que no nos damos cuenta porque no hay cambios en nuestra vida, no hay cambios reales, no hay cambios tangibles que puedan verse en nosotros. A lo mejor puede haber uno que otro cambio, pero ¿cómo está tu relación con el Señor? Recuerden que si Él nos salvó para tener una relación con Él. Él no nos salvó para que después viviéramos como se nos dé la gana, ¿ya? Él nos salvó para que tuviéramos una relación con Él, para que lo conozcamos. ¿Cómo lo conocemos? Por medio de la palabra. ¿Cuál es la relación que debo tener yo con el Señor? Por medio de la oración y por medio de la palabra. Hermanos, no hay más. Aquí no hay cosas místicas, ni que el Señor háblame, por favor, o dame una señal. Que muchos ciertos toman el antiguo pacto donde los hombres hacían que Dios les diera señal y Dios lo hacía, pero fue y lo hizo en su soberanía. Hoy día usted no espere eso, hermano, porque ya está todo en la escritura. Ya está todo dado por Él. Si usted quiere una señal, Señor, ¿cómo puedo ser un mejor esposo? Dame una señal. Bueno, lee la Biblia, esa es la señal. Lee la Biblia donde dice, cierto, que debemos amar a nuestra mujer, amarla, respetarla. Y la mujer también tiene su parte, su lugar. Cristo nos enseñó cómo debemos ser nosotros. Entonces, en ese aspecto, hermano, nosotros debemos estar contentos, felices en que Él nos escogió. ¿Ya? Y métase bien eso en la cabeza, hermano, de que usted no tuvo nada que ver en esto. Vimos también que Él nos predestinó. ¿Y nos predestinó para qué? ¿No se acuerdan, cierto? Para ser adoptados hijos suyos. Cuando nosotros, cuando el predicador, ¿cierto? El pastor habla y dice, sí, hermano, como vimos la semana pasada, si ustedes recuerdan, ¿cierto? Y yo veo y nadie recuerda. Por eso es importante, hermano, que después que veamos un tema, un estudio, usted la semana lo pueda analizar, usted lo pueda ver más a profundidad. Esa es la idea. Aquí se expone el tema, se expone ¿cierto? Los versículos, el texto, la idea de que lo que Dios quiere enseñarnos, pero usted en su casa tiene que hacer el resto, que es tener comunión con Dios, que es orarle al Señor. Y obviamente, ¿cierto? Ser un buen cristiano, ser un buen hijo de Dios. Entonces Él nos predestinó para ser adoptados sus hijos. Y esto por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Cristo, hermano. Ese es el único medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Y fue por el puro afecto de su voluntad. Entonces ese es nuestro destino, ser adoptados como hijos. Nos escogió en Él. Después, cierto, vimos también que somos sus hijos y en Romanos 8 dice que clamamos Abba Padre. Y ese Abba Padre, Pablo lo hace ver como una relación íntima, íntima entre un padre y entre un hijo, o sea, con confianza, con plena confianza de que Él es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, podemos confiar en Él, ¿o no? El único, hermano. El único en quien podemos confiar, que es nuestro Padre, y habla de papito. Gálatas 3:26 también lo vimos, somos sus propios hijos amados. Dice, vimos también que ya no somos esclavos, sino que somos hijos, y si hijos, entonces herederos mediante Cristo. Eso también es importante, que somos coherederos con Cristo. Ya todas las promesas que son para nuestro Señor Jesús y todo lo que fue para nuestro Señor, lo que será también para Él,
Nosotros somos coherederos, copartícipes de Cristo en el reino, en la salvación. Así que imagínense cuán grande amor nos entrega Dios que nos pone en el mismo lugar que su Hijo, coherederos. O sea, los mismos derechos, ¿cierto?, en herencia. Después vimos que Juan lo retrata y dice, mira cuán grande amor el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Ya el mundo dice, somos todos hijos de Dios, somos todos hermanos. ¿Será tan así, hermano? Juan dice, ¿cierto?, que los que recibieron a su Hijo, a ellos les dio potestad para ser llamados hijos de Dios. O sea, somos todos creación, pero somos pocos los que somos hijos. Hijos y herederos y coherederos con Cristo. Después leímos en Isaías también que Dios es un Dios que Él hace todo lo que quiere, dice en Isaías 46:10. Yo hago todo lo que quiero, cumplo todos mis propósitos. Entonces Él lo escogió a usted, hermano. Él nos escogió a nosotros para un destino y ese destino es para convertirse en su Hijo. Después vimos el tercer punto, Él nos concedió gracia. O sea, un favor inmerecido. Algo que usted no merecía. ¿Y Dios qué hizo? Lo entregó. Dios qué hizo con esa salvación tan grande, se la dio a usted. ¿Usted la pidió? No. ¿Usted la quería? No. ¿Por qué se la entregó? Por su pura gracia y voluntad. Recuerden, hermano, que eh, se me fue la idea. Pero cuando Dios nos salva primero, la salvación y después viene la fe. Una vez que Dios nos salva, pone en nosotros la fe para que podamos creer. Ese es el punto, hermano, en lo cual nosotros debemos tener cuidado y poner atención. Ya, para que no se engañe y usted diga, no, yo busqué al Señor. Sí, usted lo buscó, pero porque Él lo salvó primero. Y después usted pudo buscarlo a Él, porque antes no, hermano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede buscar a Dios por sí mismo. Nadie. Absolutamente nadie. Por eso es necesario que Dios nos transforme, que Dios nos dé vida para poder nosotros, ¿cierto?, responder a ese llamado. El verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, quien es Cristo. Entonces, gracias, favor y merecido. Una bendición que usted no se ganó. Algo que usted no se ganó y que jamás en la vida se habría ganado. Entonces la gracia es darnos algo que no merecemos en absoluto. ¿Ya? Esa es gracia. Dios le entrega algo que usted no merece, que no merece en absoluto. Por eso es por gracia. Por gracia sois salvos mediante la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recuerdan que hablamos también que es algo gratis, que no hay que pagar nada, sino que ya esto fue pagado. Y pues yo le dije también que nada es gratis en la vida. Si alguien da algo, no es gratis, porque alguien lo pagó. En este caso, nuestra salvación fue pagada por nuestro Señor Jesús, hermano. Él pagó, por eso es gratuita para nosotros. Pero Él tuvo que dar el pago. Leímos en el capítulo 18 de Hebreos también, de Hechos, perdón, que animaron los hermanos, los discípulos a Pablo, cuando él llegó, ayudó a muchos, que aquellos que habían creído mediante la gracia. Insisto, creyeron mediante la gracia, ¿ya? O sea, creyeron mediante esa gracia de que Dios los salvó y después ellos creyeron. La fe puso la fe en todas aquellas personas que creyeron en aquel momento. Entonces usted no se lo puede ganar, hermano, ¿ya? No puede. Las obras que hacemos nosotros después que Dios nos transforma en cristianos, esas obras son el resultado de la salvación, el resultado de lo que Cristo ha hecho en usted, de esa transformación. Usted no se lo puede ganar y de cualquier manera Él lo da. Usted no se lo puede ganar y de cualquier manera Él lo va a entregar. ¿Recuerdan cuando hablamos de el llamado irresistible? Que muchos dicen que no, porque ahí entra en juego el libre albedrío, ¿cierto? Yo no puede haber un llamado irresistible porque si yo no quiero. ¿Qué pasa ahí? De vuelta, ¿cierto? Dios lo salva a usted, hermano. Usted no puede decir, sí, pero si yo no quiero, es que usted nunca va a querer.
usted nunca va a querer ser salvo. Usted nunca va a querer a Dios, usted nunca va a querer su palabra, usted nunca va a querer ir a una iglesia, usted nunca va a querer congregarse con los demás cristianos, con los demás hermanos. Tiene que haber un cambio profundo en nuestra vida para que nosotros podamos querer eso. Y es lo que nos entrega nuestro Señor. Él nos salva, justificado gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, ¿cierto? Que pagó nuestro Señor Jesús. Es un regalo. Entonces lo que dice acá es literal que por gracia hemos sido agraciados. Y esa es la idea. Él nos agració en Cristo. Éramos unos desgraciados. En el fondo esa es la palabra, desgraciado, que no tiene gracia. Eso éramos nosotros. En nuestro idioma, ¿cierto? Es un poquito insultante la palabra, ¿cierto? Pero no es la idea. Entonces Él nos agració. Y nos agració en Cristo. Vimos en cuarto lugar también que Él nos redimió, Él nos salvó y tenemos redención por su sangre. Vimos qué significaba esto de redimir y es comprar de regreso. ¿Y qué hizo para comprarnos? Esclavos éramos del pecado, de la muerte, esclavos del infierno, de los demonios, de los deleites de la carne, éramos esclavos del mundo y ahí estábamos, ¿cierto? Como esclavos y Él vino y nos compró. Así estábamos miserables, viles, putrefactos, en pecado, entenebrecidos, sin esperanza, con mentes que nunca podrían conocer a Dios y corazones que nunca habrían podido buscar la justicia. Nunca. De vuelta, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces ahí entra la justicia de Dios. Hermano, a veces yo le repito mucho, repito cosas, pero la única forma que entendamos nosotros, que podamos, por medio de la repetición, que se nos vaya quedando solamente. ¿Por qué? Porque estábamos nosotros, como dice acá, esclavos, y Él nos compró. ¿Algún mérito suyo de ser un esclavo putrefacto, con un corazón que jamás podría buscar la justicia de Dios? ¿Ya? Y eso nos muestra, entre paréntesis, la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. No, pero es que salva solamente a algunos y a otros no salva. Es justo. ¿Por qué? Porque en la justicia de Dios, ¿qué merecemos todos? Muerte. En la justicia de Dios todos merecemos muerte y como vamos todos camino al infierno, ¿qué es lo que nos da Dios? Justicia. Por cuanto todos pecaron, Dios nos entrega justicia entonces. Y la paga del pecado es muerte, entonces íbamos a la muerte. ¿Qué recibimos los que son salvos, los que Dios elige para salvación? Recibimos gracia. ¿Hay injusticia en Dios? No. Todos recibimos la justicia de Dios. Algunos reciben misericordia, que somos nosotros. Entonces eso es importante que nosotros lo podamos entender, hermano, porque a veces, claro, nos dicen, sí, pero y si yo quiero ser salvo, y si yo quiero buscar a Dios, entonces usted ya sabe que no, que usted no puede buscar a Dios, personita. Dios tiene que atraerlo, Dios tiene que jalarlo hacia Él, en su misericordia y en su amor. Entonces Él nos predestinó para eso, hermano, para agraciarnos, para hacernos diferentes, para salvarnos, para vivir una vida que el mundo no conoce, que el mundo, ¿cierto?, tiene por locura, por tontera, que los canutos, que los cristianos, que el pastor tanto, depende del apellido, ¿cierto? El pastor López, por ejemplo, yo el pastor López, es un cantante también, de cumbia parece, pero de pastor no debe tener nada. Entonces, ¿por qué la pregunta, que también la dimos, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué el Señor quiso hacer eso? Y la respuesta es no lo sabemos, porque simplemente lo hizo. Fue su voluntad, fue su propósito, a Él le plació salvarlos a todos ustedes que están acá. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Cuál fue el motivo? Ninguno. ¿Tuvo algo que usted que ver en esta salvación suya? No, ninguna. Usted está sentado en este lugar, hermano, y yo estoy parado en este lugar por la gracia de Dios. Por gracia. O sea, por algo que no merezco. No fue fácil, ¿cierto?, pagar el precio. Él tuvo que adoptar forma humana, venir al mundo, morir en una cruz, derramar su sangre como un sacrificio por el pecado. Recuerden que también vimos eso cuando hablamos acerca de la salvación,
que hacen inmunda la sangre de Cristo cuando dicen que la salvación la podemos perder. La hacen inmunda, hermano. Y esa palabra inmunda significa, en la cultura de los judíos, significaba mezclar sangre de cerdo o utilizar sangre de cerdo. Eso era algo inmundo en el sacrificio. Entonces, cuando nosotros negamos la salvación por gracia y la salvación eterna y la salvación que no podemos perder, ¿por qué? Porque Cristo es el buen pastor y Él no pierda ninguna de sus ovejas, sino sería, Cristo hubiera dicho, yo soy el mal pastor, porque ya me le perdió uno, Judas. Y ahora quizás, ¿cuánto me le van a perder? No sé. Ahí veremos en el camino, porque las ovejas son medias porfiaditas de repente y se pueden soltar, se pueden arrancar de... Porque algunos dicen, argumentan eso. O sea, sí, yo sé que Dios no me va a soltar de su mano, pero yo puedo hacerlo. Y me puedo ir, me puedo descargar. De vuelta. Si yo me puedo soltar de la mano de Cristo, entonces Cristo, ¿qué es? Un mal pastor. ¿Por qué? Porque se le perdió, se le soltó de la mano la oveja, se le fue. Y eso es lo hermoso, hermano, de la salvación, que no depende de ti. No depende de mí. ¿De quién depende? Del buen pastor. Entonces, en base a eso, ¿usted puede perder su salvación? No, porque si pudiera perderla, Cristo sería un mal pastor, sería un asalariado, sería un negligente, lo cual Él lo separa de la Escritura. Porque cuando habla del asalariado y el pastor negligente, está hablando de los fariseos. Los que en ese tiempo, ¿cierto?, enseñaban, pero por ganancia deshonesta, solamente por eso. Entonces, si Cristo pudiera perder alguna de sus ovejas, hubiera sido el sacrificio incompleto. Entonces no se hubiera subido a la cruz. ¿Para qué? Si hubiera ganado tú la salvación. Entonces, esta es la razón por que la sangre de Cristo, hermano, es preciosa. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, hablamos de algo preciado. Y Pedro habla acerca de esto y dice que no fuiste redimido con cosas perecederas como plata u oro de vuestra mala manera de vivir. Y dice heredada de vuestros padres, sino con la sangre preciosa, dice. Es una gran diferencia con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo. Y es preciada, digna de alabanza, hermano. Eso lo menciona Pedro, ¿cierto? Para que ninguno diga que fue salvo por alguna gracia que él tenía, que Dios lo salvó. En Apocalipsis también hay un canto, dice, cantaron un cántico nuevo, digno eres tú de tomar el libro y romper su sello, hablando acerca de Cristo, porque tú fuiste inmolado, dice, y compraste para Dios con tu sangre a hombres de toda tribu, lengua, nación y pueblo. ¿Se fijan? Ya la salvación no es exclusiva para el pueblo de Israel, sino que es para todo el mundo, para toda tribu, lengua, nación y pueblo. Entonces, ellos están cantando este cántico nuevo y alabando a Cristo. Y le dice, tú eres el único digno de abrir estos sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado, tú pagaste. Tú diste esa gratuidad de salvación por medio de tu sangre. Por eso lo alababan, era digno de alabanza, por su sangre que es preciosa. Y ese fue el precio de nuestra redención, el derramamiento de sangre en la muerte sacrificial. Ese fue el pago. Yo siempre les digo, hermano, que cuando hablamos de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, hablamos de la cruz, vemos las películas, ¿cierto?, que sufre ahí el actor, pero eso fue algo insignificante al lado de lo que Cristo padeció. Usted de repente va a clavar un clavito y se le escapa y se martilla el dedo. ¿Le duele? Duele, ¿cierto? Duele. Imagínese el sufrimiento de Cristo, que tuvo que caminar cuántos metros o kilómetros, no sé cuánto es, para cargando esa cruz. Después, ¿cierto?, lo clavaron, lo levantaron. La posición, ¿cierto?, de crucifixión, que era terrible en ese tiempo, que te asfixiaba. Imagínense asfixiado, todo lacerado su cuerpo, todo cortado, hermano. Recuerden que los látigos que usaban en aquel entonces llevaban puntas de huesos filudos en las puntas. Entonces, al darle el latigazo, se encarnaba en la piel y ellos al tirar le rasgaban la piel. Entonces, imaginen cuál fue el sufrimiento, hermano, y cuál fue la muerte por el pecado. O sea, ¿por qué no dijo Cristo, si el pecado no fuera tan sucio y tan terrible, hermano, no hubiera sido tan grande, necesario tan grande sacrificio? Sino que hubiera derramado un poquito de sangre, ¿no? Hubiera sufrido un poquitito.
nada más tantito, ¿cierto? Y el pecado nomás. Pero aquí demuestra la grandeza y la inmundicia del pecado que hubo y que Él entregó a su unigénito por el pago de nosotros. Por eso la Escritura dice que ya no hay más condenación a los que están en Cristo, a los que Él atrajo a Él mismo. Entonces ahora el Redentor hizo posible que Él hiciera algo más. Una vez que Él nos compró del mercado de la esclavitud, en quinto lugar, Pablo nos dice acá que Él nos perdonó. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros. Él nos perdonó, hermano. Por eso no hay pecado que pueda alejarte de Dios. No hay pecado que pueda soltarte de la mano del Señor, hermano. Sí se corta la comunión cuando hay pecado y no se reconoce el pecado o no se confiesa. Se corta la comunión con Dios. Pero como cristianos tenemos la sabiduría suficiente para saber que arrodillándome y pidiendo perdón y luchando en contra de eso, recuerden que vimos cuando hablamos acerca de Romanos que la lucha estará hasta el final, la lucha interna de ese hombre muerto, caído, con el nuevo hombre espiritual que están en conflicto a diario. Están en conflicto a diario, hermano. Y siempre les menciono lo mismo. Pablo, ¿qué decía? Miserable de mí. Pablo se sentía miserable cuando él pecaba y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso es lo que en el cuerpo que estamos también nosotros, hermano. Entonces él no nos compró de este mercado de esclavos donde estábamos, como todo el mundo, para luego cobrarnos el favor. ¿Se acuerdan que lo vimos también? Él nos dijo, ya me debes un gran favor porque yo te salvé, yo te saqué de ese mercado, te di alimento, te limpié, te transformé y ahora tú estás en deuda conmigo. No hay deuda, hermano. No hay deuda. Y eso es lo que diferencia, hermano, de todas las religiones el cristianismo. Porque en todas las religiones hay que ofrecer sacrificios, hay que irse de rodillas aquí a la compañía, ¿cierto? Hay muchos de rodillas, otros con pencas de nopales se pegan en la espalda en México, que también es tradición. Y eso es lo único que nos diferencia a nosotros, hermano. Por eso a veces dicen que los cristianos, que no puede ser. O sea, no puede ser que alguien te salva y tú ya no tienes que hacer nada. Estás tranquilito, vives tu vida cristiana. Pero no es tan así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros luchamos, de vuelta, ¿cierto? Con ese viejo hombre, luchamos para cada día salir adelante, para cada día ser mejores cristianos, mejores hombres, mejor esposo, padre, hijo, lo que sea, hermano. Esa es la diferencia entre un verdadero cristiano y un falso, porque el falso, ¿cierto?, vive una religión y en su casa vive como se le da la gana. Cristo le dijo a los fariseos, ¿cierto? Les dijo, ustedes no creen porque ustedes son de vuestro padre el diablo. Y el diablo le dice también, es padre de mentira y ha sido mentiroso desde el principio. Y ustedes por eso no creen, porque son hijos del diablo. Entonces nosotros, hermanos, cuando tenemos la verdadera, no recuerdo, parece que lo vamos a ver o lo vimos, que es las arras de nuestra herencia, que es la garantía, ¿cierto?, del Espíritu de Dios que está en nosotros. Y ese Espíritu nos guía a nosotros a verdad, a justicia, a estar en contra del pecado, a querer ser mejores cada día. Él nos guía, hermano. Nos guía a perdonar, Él nos guía, ¿cierto?, a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, que es lo que el mundo no hace, ¿cierto? El mundo no hace lo bueno ni lo correcto, sino que hace lo que le conviene, anda buscando oportunidades, son oportunistas, y no le importa lo demás, sino que le importa el propio bien. O sea, yo salir adelante, yo crecer, yo surgir, yo tirar para arriba, a los demás no importa. Aunque tenga que pasar por encima de quien sea, yo lograré mis metas. Ese es el pensamiento del mundo. No significa que usted no tenga sueños, metas y todo eso, pero nosotros la diferencia es que lo hacemos en Cristo. Mientras Él me dé el tiempo, me dé la sabiduría, me dé la salud para poder hacerlo y no, ¿cierto?, pisotear a nadie, ni tampoco ofender a alguna persona, yo lo voy a hacer, pero en Cristo. Y si no puedo, no importa, es la obra del Señor. Pero nosotros debemos mostrar frutos, hermanos, en nuestra vida. Debemos mostrar cambios, pocos mínimos. Recuerden que esto es una carrera, no todos tenemos la misma capacidad para correr. Pablo lo dice, corran la carrera, pero córranla tranquilos,
en calma, porque no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que se compra una moto para ir más rápido. No, es de Dios que el cual Él tiene misericordia. Tampoco le digo que se quede echado a los laureles, pero sí debe haber un cambio, una transformación poco a poco, paso a paso, y debe ir notándose en nuestra vida. Entonces, esto que nos entregó nuestro Señor no es con un pago posterior, ¿ya? No es que Él después nos va a cobrar la cuota. No, esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual derramada por muchos, por el perdón de pecado. Cuando Cristo estaba, cierto, en la mesa con sus discípulos, Él dijo estas palabras. Y Él nos perdonó. Y esta palabra que la vimos también habla de que Dios separa el pecado tanto de la distancia que hay del este y del oeste, así es la distancia de separación. Entonces Él perdona nuestros pecados, ya no se acuerda de ellos. Dice Miqueas, ¿quién es Dios perdonador como tú? Pablo en Efesios 4:32, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí queda claro, ¿cierto? Ninguna condenación. No hay condenación, hermano. Somos perdonados, dice Colosenses 2:13 y 1 Juan 2:12, hijito mío, el que les ha perdonado, digo, todos vuestros pecados por causa de su nombre. ¿Y cómo pudo hacer Él esto? Mediante su gracia. Nada más que eso, es una respuesta tan simple, hermano, mediante las riquezas de su gracia, que lo leímos, ¿cierto? Hizo sobreabundar para con nosotros. Entonces demandó mucha gracia, hermano, un sacrificio tremendo porque el pecado era mucho. Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Según la parábola de Mateo 18, nuestra deuda era impagable. Imagínense una persona que gane un sueldo mínimo y que tenga que deba 100 millones de dólares. ¿Los va a pagar algún día? Imposible de pagar, ¿cierto? No se puede. Ese es un pequeño punto, hermano, o sea, una idea para que tengamos nosotros cuál era la deuda que teníamos nosotros con el Señor y cuál fue la deuda que Él pagó por cada uno de nosotros. Entonces, ¿a quién debemos nuestra salvación? Se la debemos a Dios. ¿Quién nos escogió? Entonces, estamos en deuda con nuestro Dios, pero no una deuda así como la conocemos nosotros, ¿cierto? Que tenemos que pagarla, debemos pagar esa deuda, sino que estamos en deuda con el servicio después a Dios mostrando que somos sus hijos. Vimos recién que era gratis, ¿cierto? Ya no hay, no, o sea, no es deuda, pero lo que Dios nos entrega, nosotros en agradecimiento queremos serle fiel, queremos seguir el camino, queremos seguir cada día perseverando mediante su gracia. Entonces Él nos escogió, hermano, Él lo escogió a usted, Él lo predestinó, Él nos redimió, Él nos perdonó. ¿Por qué? Porque Él quiso que nosotros fuéramos de Él. Él quiso que nosotros fuéramos de Él. Y debido a eso, no da ninguna otra razón, aunque somos tan indignos. Eso es lo que somos. Somos indignos, hermano, de todo. Por eso es importante que entendamos qué es la salvación, cómo Dios trabaja por medio de la salvación. Porque a veces eh, nos sentimos comprometidos o sentimos, ¿cierto?, que tenemos que hacer algo por nuestra salvación. ¿Cierto? Porque como Hebreo dice que no debemos descuidarla, pero eso habla, hermano, del compromiso y de la relación que usted tenga a diario con el Señor. Nada más que eso. Así usted conserva ese fuego, esa llama, esa conexión, ¿cierto? Así como tenemos con nuestra pareja, con nuestra esposa, esposo, que tiene que haber comunión, tiene que haber diálogo para que haya una comunicación, para que haya un conocimiento el uno del otro, de las necesidades, ¿cierto? Asimismo, Dios sabe de lo que tenemos necesidad, pero Él quiere que nosotros oremos, Él quiere que nosotros confesemos, pidamos. Y esa es la confianza, hermano. Ahora Él fue mucho más allá de eso y ahora dice que somos sus hijos. Dice que Él nos iluminó. En el verso 8, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, perdón, de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cómo nos da a conocer el misterio de su voluntad? Por medio de la Escritura.
Al reunir todas las cosas, dice, en Cristo. Todas las cosas en Cristo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces conocemos todo, hermano, nosotros por medio de la Escritura, todo, acerca de la administración de la plenitud de Dios y de los tiempos. Y cómo todo se consuma en Cristo. Siempre les digo, ¿cierto? Usted saca a Cristo de la Escritura y se cae todo. Se caen los sacrificios, se cae la crucifixión, se cae el perdón de pecados, todo, hermano, se cae. Entonces Él nos dio a conocer todo esto y cómo todo se consuma en Cristo. La gloria venidera del milenio, el estado eterno, tanto en el cielo, ¿cierto?, como en la tierra, y todo se unirá en Cristo. También Él nos iluminó, nos dio la sabiduría en las cosas eternas, otra vez por medio de la palabra. Nos dio prudencia también en cosas terrenales. Es otra de las cosas, ¿cierto?, que nosotros mostramos nuestro cristianismo cuando tenemos prudencia, cuando somos pacientes, cuando no somos acelerados, cuando no somos personas que reaccionan mal ante cualquier situación. Eso demuestra el cristianismo. No es que seamos cobardes, no es que seamos gallinas, ¿cierto? Que muchas veces nos dicen que somos cobardes o que nos afrontan las cosas. Muchas veces el retirarse de los conflictos o problemas es de sabios. ¿Ya? No que sea cobarde ni nada por el estilo, hermano. Entonces Él nos mostró también su plan hasta el final aquí en el mundo. Permitió ver todo eso, nos dio no solo la palabra, sino Él nos dio al maestro de la verdad. Y ese maestro de la verdad, ¿dónde está? En nosotros, dentro de nosotros. El Espíritu de Dios que está en nuestra vida, que es las arras de nuestra herencia. Nos dio el Espíritu y por eso conocemos la mente de Cristo. Por eso conocemos el plan de Dios. Sin el Espíritu, hermano, no podemos conocer nada acerca de nuestro Padre. Entonces, en base a esto, hermano, usted debe sentirse absoluta y plenamente bendecido. ¿Por qué? Porque estamos en las cosas que el mundo no ve. Estas cosas, hermano, el mundo no las ve, pero nosotros sí las vemos. Y las podemos discernir por medio de su palabra. Entonces, estas cosas que el mundo no ve, nosotros las vemos. Las cosas que el mundo no entiende, nosotros las entendemos. Las cosas que el mundo no puede conocer, nosotros las conocemos. ¿Por qué? Porque no hemos recibido el espíritu del mundo, dice Pablo en 1 Corintios 2:12, sino el espíritu de Dios para que conozcamos las cosas que nos han sido dadas gratuitamente por parte de Dios. Tenemos el espíritu, hermano. Sin el espíritu usted no puede entender nada de esto. Por eso, de vuelta, hermano, la gente no entiende a los cristianos y los trata mal, se burla de ellos. Pero nosotros, hermano, tenemos cosas mejores. Tenemos un entendimiento mejor. Tenemos algo que ellos no tienen, hermano. Entonces, cuando alguien se burle de usted en cualquier lugar, ¿qué importa? Usted mira su vida, ¿cierto? Mira la vida de ellos. Y lo único que usted tiene que pensar en el destino final, dónde ellos van a terminar y dónde usted va a terminar. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Búrlense todo lo que quieran. Yo el día de mañana estaré en un lugar mejor. Entonces Él nos iluminó. Estábamos cegados por el Dios de este mundo, estábamos en tinieblas, estábamos en pecado y muerte y no podíamos conocer a Dios ni nada acerca de Él y no podíamos entenderlo y Él nos iluminó. Él entregó la luz a nuestra vida, hermano. ¿Por qué lo hizo? Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. El que determinó en Él. ¿Por qué? Porque Él quiso. Fue su plan, fue su placer, su gozo, que nosotros pudiéramos conocerlo y conocer todo acerca de su plan. Fue su gozo. Eso Él quiso, hermanos, nosotros. Por eso sintámonos bendecidos, sintámonos bien, sintámonos gozosos, porque el Señor nos ha puesto en su plan divino, en su plan maestro. En séptimo lugar, nos prometió una herencia. ¿Ve? Herencia también. Cuando escuchamos la palabra herencia, ¿qué pasa en nosotros? Nos ponemos contentos, ¿cierto? Herencia. Y pensamos en dinero, en muchas cosas con esa herencia. En Él dice, en Cristo, asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio, según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y él repite acá que todo pertenece a Dios. La voluntad fue de Dios, el propósito fue de Dios, el beneplácito fue de Dios, la gloria, la herencia, porque nos predestinó para ser sus hijos. Y si somos hijos, obviamente debemos tener herencia del Padre. Entonces nos prometió una herencia. En Romanos 8 dice que los sufrimientos de este siglo no son dignos de compararse con la gloria venidera. Pablo decía eso, recuerda, Pablo, que es más lo que sufrió que lo que anduvo gozoso, ¿cierto? Después de que Cristo lo llamó, después que él lo predestinara, ¿cierto? Para ser su apóstol. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice: todavía no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que seremos como Él cuando le veamos como Él es. Herencia preciosa en los cielos. Tenemos una herencia incorruptible, dice Pedro, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces toda promesa en Cristo, lo dijo Pablo en 2 Corintios 1:20, es sí, y en Él, amén. Entonces tenemos esa herencia que está incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada. ¿Para quién? Para cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo acá cuando dice que toda promesa en Cristo es sí y en Él amén? Todo lo que Jesús nos prometió es sí. Hermano, todas las promesas de la Biblia son para los hijos de Dios, para los cristianos, para los llamados, los elegidos, los que siguen su nombre, los que Él decidió salvar. Entonces, todo lo que Él nos promete es sí. ¿Entendemos esto? Sí. ¿Recibimos eso? Sí. ¿Recibimos eso? Sí. ¿Paz? ¿Recibimos paz? ¿Tiene paz? Esa paz que el mundo no entiende, esa paz que el mundo no puede dar, ¿la tiene? Sí. ¿Tiene amor? Sí. ¿Sabiduría? Sí. ¿Vida eterna? Sí. ¿Gozo? Sí. ¿Victoria? Sí. ¿Fortaleza? Sí. ¿Poder? Sí. ¿Conocimiento? Sí. ¿Justicia? También. ¿Vida eterna? ¿Verdad? El cielo que nos prometió, la riqueza, el reinar y el gobernar con Él. Todo eso es sí y en Él amén. Entonces, ¿por qué te abates, alma mía, si tenemos todas estas cosas, hermano, en nosotros? Anoche pensaba ahí afuera, sentado en mi trono, en la entrada de mi hogar, y pensaba en todas estas cosas, hermano, y decía, somos tan incrédulos muchas veces. Incrédulos. ¿Por qué? Porque Dios dice que nos ha entregado todas las cosas en nuestra mano. Todo. Entonces un Dios, hermano, creador del universo, y nosotros nos andamos preocupando del mañana. ¿Y qué vamos a hacer? Que si hay trabajo, que si hay dinero, y si no qué. Y nos ponemos a hacer un sinfín de preguntas cuando lo que deberíamos hacer, ¿cierto? Es dar gracias por el día que nos entregó nuestro Dios y vivirlo, y al otro día dar gracias nuevamente y vivirlo. Vivir el día, hermano. Nada más que eso. El futuro todavía no viene. ¿Para qué nos vamos a preocupar? Cuando esté, ahí nos preocupamos. Entonces todo es sí. ¿Por qué? Porque Él quiso. Su propósito, su voluntad, su gracia, lo hizo todo. Entonces Él recibe toda gloria. ¿Y qué tan segura está esa herencia? ¿Qué tan seguro está ese patrimonio, hermano, que Dios tiene en los cielos para nosotros, reservado? Número 8. Él nos selló. Ahí está. ¿Usted cree que se va a meter un ladrón al cielo donde el mismo Cristo dijo, los ladrones no se meten, no roban, no hurtan? Entonces el Señor piensa en todo, ¿cierto? Los cabecitas de pollo, ya. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está. Usted fue sellado. Usted es de Dios, usted es de Cristo. Y el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia. ¿Ya? Es el pie que Dios entregó para nuestra salvación. O sea, para decirnos que somos salvos. Es la garantía. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, hasta que lleguemos al cielo de Dios, ahí recibiremos esa herencia que Él nos prometió. Por eso está segura, porque Él nos selló. Y sellar algo en tiempos antiguos era señal de posesión.
O sea, yo lo sello y eso me pertenece a mí, dice Dios. Y eso hizo con cada uno de nosotros. Es la señal de la seguridad, una señal de autenticidad y una señal de una transacción terminada. Consumado es. ¿Recuerdan? Consumado es, dijo Cristo en la cruz. Ya no hay nada más que hacer. Está todo listo, está todo saldado, están todas las cuotas pagadas. ¿Quién las pagó? Yo las pagué. Por mi sangre. Entonces, cuando fuimos salvos, Él nos selló. ¿Cómo? Nos dio su Espíritu. Y el Espíritu Santo morando en un creyente es la señal de que Dios es dueño de ese creyente. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Ya? Lo que le decían delante, el que tiene el Espíritu es una persona, ya no es como el mundo, no es vengativa, no anda buscando cierto vengarse y que el que me la hace me la paga y usted no sabe con qué se está metiendo, usted no sabe quién soy yo. El otro día escuchaba a un caballero afuera de mi casa que decía, era extranjero. Y le decía, usted no sabe con qué se está metiendo, usted no sabe quién soy yo. Ay, ¿quién es él? Decía yo entre mí. Que andaba paseando al perro en la plaza. Nosotros somos diferentes porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y esa es la gran diferencia, hermano, con el cristiano. De vuelta, otra vez, no somos gallinas, no somos cobardes, sino que queremos andar en paz, tranquilos, ¿cierto? Y haciendo el bien a todo el mundo. Así como recibimos nosotros de gracia las cosas, nosotros también entregarlas por gracia, favor inmerecido. Aunque no lo merezca, nosotros igual, de igual forma lo entregamos, lo damos. Entonces Dios es dueño del creyente cuando el Espíritu mora en él, cuando él es sellado con el Espíritu. Una señal que el creyente está seguro y una señal de que el creyente es auténtico. El Espíritu mora en él. Y también es una señal de que el creyente ha recibido una transacción terminada. Él nos asegura, Él nos certifica, nos completa y nos posee y somos su posesión personal. Increíble, ¿sí? ¿Y usted qué tiene que ver aquí? Nada. El espíritu que mora es la garantía de que algún día experimentaremos la plenitud de lo que eso significa, dice el verso 14. Entonces esperamos una redención completa. Romanos 8 dice, pero estamos sellados hasta ese día. Garantía absoluta. Que el día que llegue nuestro Dios nos iremos con Él. Ahora, escuche con atención. Cuando ustedes piensan en su salvación, hay solo una dirección en la que usted puede apuntar y es su gratitud y eso es hacia Dios. Es lo único que podemos hacer cuando pensamos en la salvación. No decir, sí, me voy a portar bien, sí, voy a hacer esto, voy a hacer... No, gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, a pesar de que sigo siendo un pecador, pero en tu gracia tú me das la capacidad de arrepentirme, de ir cada día siendo un mejor cristiano, pidiendo perdón por mis pecados, pidiendo perdón si he pecado en contra de alguien. Y eso lo hace el Espíritu que está dentro de nosotros. Y esa es la gratitud que tenemos para con Dios. Porque Él nos escogió en Cristo Jesús antes de que el mundo fuera hecho. Entonces, todo es su voluntad, todo es su propósito y no tiene nada que ver con nosotros. Y todo es para su gloria. Y Él después nos predestinó mediante Cristo, en base puramente de su amor. Su amor, para su propio beneplácito, porque le dio la gana, porque Él así lo quiso, en base únicamente a su voluntad y hacernos sus hijos para su gloria. Después nos agració, y lo cual significa que no hay mérito en nuestra parte, hermano. No hay mérito. No fue el 99% Dios, 1% usted. ¿Cierto? Antes pensábamos eso. No, si es 50 y 50. Dios hace su parte, usted hace la suya. Ay, Señor, perdónanos por creer esas cosas. No es el 99,9% Dios y el 0,00001 usted. No, hermano, nada. Fue todo plan de Dios, todo por gracia de Dios. Todo es de Dios y nada es de nosotros. ¿Por qué? Porque fue dado gratuitamente, dice, gratuitamente, y eso le trae toda la alabanza y toda la gloria a Él. Porque Él no comparte su gloria, hermano. Él no comparte su gloria. Si nosotros, hermano, si nosotros pudiéramos perder nuestra salvación, ya la hubiéramos perdido. ¿Cuántas veces? Todos los días, a cada rato, a cada instante. Entonces Él nos redimió. Y esto es que Él proveyó el pago.
el precio por nuestro pecado y nos concedió libertad de la esclavitud, según las riquezas de su gracia, y esa gracia inmerecida. Después nos perdonó, pagó el precio y nos perdonó de manera libre y todos nuestros pecados en base a nada que nosotros hubiéramos hecho. Nada. ¿Por qué? Porque toda la gloria le pertenece a Él. Toda la alabanza, recién lo vimos, ¿cierto? La alabanza a la sangre de nuestro Señor Jesús le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque de otra manera nunca habríamos conocido ni jamás hubiéramos podido descubrir esto, hermano. Nunca. Después Él nos dio una herencia que no podíamos ganarnos de tal manera que toda la alabanza le pertenece a Él. Y Él la quiso dar a nosotros. Nos selló, proveyó seguridad. Y si no fuera por eso, hermano, nosotros fallaríamos y fracasaríamos en nuestra salvación, lo que le acabo de decir. Pero Él nos asegura. Entonces toda la alabanza es de... ¿Qué hay de nosotros? Otra vez, ¿hacemos algo? ¿O nada más nos paramos ahí, cierto, a que llegue todo? Versos 12 y 13, dice acá. Dice que fuimos los primeros en esperar en Cristo, y en el verso 13 dice, después de haber oído el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, habiendo también creído. Entonces, claro, aquí se puede formar una controversia, decir que esperar en Cristo, creer en el evangelio, que esa es nuestra parte, ¿ya? Y alguno podría decir que, bueno, no fue todo plan de Dios. Ahora tú estás diciendo que nuestra parte es creer en Cristo, creer en el evangelio. Esa es nuestra parte, ¿cierto? Después de que Dios nos llama. Después de que Dios ha generado esa salvación en nosotros, esa es nuestra parte, el creer. Porque sin fe no podemos creer, hermano. Entonces es necesario que Dios ponga la fe en nosotros primero, para poder creer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y aún esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces Dios que le da a usted el poder para esperar en Cristo. Él es el que abre sus oídos para oír el mensaje. Él es el que lo hace, para oír el evangelio de la salvación y creer. Esto también es un regalo. Entonces, para ir ya terminando, hermano, todo le pertenece a Él. Todo es activado por medio del Espíritu. No podemos nosotros esperar en Cristo sin que el Espíritu Santo genere esa esperanza. No podemos esperar en Cristo si el Espíritu Santo no genera esa esperanza en nosotros. Usted no puede creer en Cristo si el Espíritu Santo no genera esa fe. Entonces, ¿por qué parte de nuestra salvación merecemos alabanza nosotros? Por ninguna, absolutamente ninguna. Como les he mencionado en todo estos tres temas que hemos visto, hermano, la raza humana entera va camino al infierno. Entera, completa, ninguno se salva. Y serán condenados al infierno debido a su incredulidad. Son condenados, Jesús dijo en Juan 3, porque no creen. Pero Dios, en gracia soberana, ha escogido salvar a aquellos sobre quienes ha colocado su amor y los escoge. ¿De dónde los escoge? Del río, ¿cierto?, de la humanidad que va rumbo al infierno. Y esa es una verdad, hermano, bendita, hermosa y a la vez humillante, porque nosotros no tenemos nada que ver en esto. Así que, como lo dije en delante, la gratitud debe estar completamente hacia Dios. ¿Por qué? Porque esto aplasta y despedaza nuestro orgullo de que nosotros podemos ganarnos algo, podemos hacer algo para ganar nuestra salvación. Todos somos salvos por su gracia. ¿Podemos agradecerle lo suficiente? ¿Por qué nosotros? Usted dirá, ¿por qué yo? ¿Por qué yo fui elegido? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué nosotros? Verso 3 lo que dice, ¿cierto? Y lo leímos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces la bendición le pertenece a Él, la gloria le pertenece a Él y la alabanza le pertenece a Él. ¿Tenemos algo que ver nosotros? Nada. Así que piense en eso, hermano, en su salvación tan grande, en la salvación preciosa que entregó
nuestro Dios mediante su Hijo Jesucristo por medio del sacrificio, de su sacrificio en la cruz. Y mire la cruz y diga, yo no tuve nada que ver. Todo es por la gracia bendita de nuestro Dios. Amén. Damos gracias a nuestro Señor. Eterno Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, la cual es bendita, Señor, por siempre. La palabra hermosa, preciosa, que nos enseña cada día, Señor, tus verdades, la verdad de la salvación. Esta verdad preciosa, Padre, que nosotros no tenemos nada que ver con respecto a esto. Es todo tu plan, por medio de tu amor, por medio de tu justicia y por medio también de tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por habernos escogido, por tenernos en este lugar, por preservarnos, Señor, porque la perseverancia de los santos también es toda obra tuya, mi Señor. Tú nos ayudas a perseverar. Tú comenzaste la buena obra en nosotros y así también tú la vas a terminar, Padre. Y esa es una certeza en nuestras vidas y en nuestros corazones. Agradecemos ese grande amor, el habernos escogido de esa gran cantidad de hombres y mujeres del mundo. Nos elegiste a nosotros, Señor, solo por tu amor, solo por tu gracia. Agradecemos aquel sacrificio de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado, el cual vino a pagar cada pecado de nosotros, Señor, el cual vino a morir por cada uno de nosotros. Agradecemos su amor, agradecemos, Padre, ese sacrificio precioso que hizo tu Hijo, nuestro Señor. Bendice nuestras vidas el día de hoy, agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, todo lo que cada día hace en nosotros y en nuestras vidas. Te amamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.